Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que ha cautivado a muchos, una historia que, basándonos en el título que nos trae hoy, parece ser una lección de vida y de corazón. Vamos a hablar sobre cómo Ande le enseñó a Kerem el verdadero amor. ¿Suena intrigante? Pues prepárense porque vamos a desgranar qué significa esto, qué podemos aprender de ello y cómo, a veces, las personas llegan a nuestras vidas para cambiarnos por completo, especialmente en lo que respecta a los sentimientos más puros. Si eres de los que aman las historias con corazón, de las que te hacen reflexionar sobre las relaciones y el amor en sí mismo, este vídeo es para ti. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras aventuras en el mundo de las historias, las reflexiones y, por supuesto, el amor. Estamos construyendo una comunidad increíble y nos encantaría que fueras parte de ella. Así que, ¿qué implica que una persona, Ande en este caso, le enseñe a otra, Kerem, el verdadero amor? No estamos hablando de una lección en un aula, claro está. Estamos hablando de esas lecciones que se aprenden en el día a día, en las experiencias compartidas, en los gestos pequeños pero significativos, y a veces incluso en las dificultades. El verdadero amor no es algo que se nos da por defecto o que entendemos desde el principio. A menudo todos tenemos nuestras propias ideas preconcebidas sobre lo que es amar y ser amado, basadas en nuestras experiencias previas, en lo que vemos en las películas o leemos en los libros. Y a veces esas ideas no son del todo correctas o están incompletas. Es aquí donde entra en juego esa persona especial, ese catalizador que nos abre los ojos y nos muestra una perspectiva diferente. Pensemos en Kerem. ¿Qué tipo de persona podría ser Kerem antes de conocer a Ande? Quizás era alguien escéptico, alguien que había sido herido en el pasado y había construido muros a su alrededor. O tal vez era alguien que confundía el amor con la posesión, con la idealización, o incluso con la simple atracción física. Podría haber sido alguien que pensaba que el amor era fácil, que simplemente sucedía sin esfuerzo, o por el contrario, alguien que lo veía como una lucha constante. Cada una de estas posibilidades nos lleva a una pregunta: ¿qué tipo de lecciones necesitaba aprender Kerem? La verdadera enseñanza del amor rara vez viene con un manual de instrucciones. Suele ser un proceso orgánico, una evolución. Y en el caso de Ande enseñándole a Kerem, podríamos imaginar que Ande posee ciertas cualidades que Kerem quizás no había encontrado o valorado antes. Quizás Ande es alguien genuina, alguien que muestra su afecto de manera sincera y sin esperar nada a cambio. Tal vez es una persona paciente que entiende que el amor requiere tiempo para crecer y florecer. Podría ser alguien que le enseña a Kerem el valor de la comunicación abierta y honesta, a expresar sus sentimientos y a escuchar activamente los de ella. El verdadero amor también implica aceptación. Aceptar a la otra persona tal y como es, con sus virtudes y sus defectos, sin intentar cambiarla. Si Ande le enseñó a Kerem el verdadero amor, es muy probable que haya sido porque ella lo vio, lo aceptó y lo amó por quien realmente era, y en ese proceso, Kerem comenzó a verse a sí mismo de una manera nueva y más positiva. Esto, a su vez, le permite a Kerem abrirse y corresponder a ese amor de una manera más profunda y auténtica. Otra faceta importante del verdadero amor es el sacrificio, pero no en el sentido negativo de renunciar a todo. Hablamos de ese sacrificio voluntario, de poner las necesidades de la otra persona a la par con las propias, de estar dispuesto a hacer concesiones por el bienestar de la relación. Si Ande le enseñó a Kerem el verdadero amor, seguramente hubo momentos en los que ella demostró esta disposición, y Kerem, al presenciarlo o experimentarlo, empezó a comprender el valor de este acto de generosidad en una relación. Y no olvidemos la confianza. El verdadero amor se construye sobre una base sólida de confianza mutua. Tal vez Ande fue alguien en quien Kerem pudo confiar plenamente, alguien que lo apoyó en sus momentos difíciles y celebró sus éxitos. Esta confianza le permitió a Kerem bajar sus defensas y permitirse ser vulnerable, lo cual es esencial para que el amor florezca. Cuando nos sentimos seguros y apoyados, somos capaces de amar de una manera más completa y desinteresada. Podríamos imaginar escenas específicas donde esta enseñanza se manifiesta. Tal vez Ande, ante una situación en la que Kerem se mostraba egoísta o inmaduro, reaccionó con comprensión en lugar de crítica, explicándole gentilmente por qué sus acciones le afectaban. O quizás cuando Kerem estaba pasando por un momento complicado y se sentía solo, Ande estuvo ahí para él.
mostrando que el amor no solo se trata de los buenos momentos, sino también de ser un pilar en los malos. El verdadero amor también implica crecimiento mutuo. No se trata de encontrar a alguien que te complete, sino a alguien con quien puedas crecer y convertirte en una mejor versión de ti mismo. Si Ande le enseñó a Kerem el verdadero amor, es probable que ella lo haya inspirado a alcanzar su potencial, a perseguir sus sueños y a superar sus miedos. Y a su vez, Kerem, al amar a Ande, seguramente también aprendió de ella, y la relación se convirtió en un espacio de desarrollo personal para ambos. Pensemos en las diferentes etapas de una relación. Al principio puede haber mucha pasión, mucha química. Pero el verdadero amor va más allá de eso. Es el amor que perdura, que se fortalece con el tiempo, que se nutre de la complicidad, del respeto y de una profunda conexión emocional. Si Ande le enseñó a Kerem el verdadero amor, es que ella logró trascender la superficialidad y mostrarle la profundidad y la riqueza de una conexión genuina. Y a veces el verdadero amor también se trata de perdón. De entender que todos cometemos errores y de estar dispuestos a perdonar y seguir adelante. Si Kerem tuvo que aprender algo, quizás fue a dejar ir rencores pasados, a no permitir que las decepciones anteriores nublaran su visión del presente y del futuro. Y Ande, con su ejemplo, le mostró la importancia de la gracia y la comprensión en el perdón. En resumen, la idea de que Ande le enseñó a Kerem el verdadero amor sugiere una transformación profunda en Kerem. Implica que a través de la influencia de Ande él pasó de una concepción errónea o incompleta del amor a una comprensión más madura, generosa y auténtica. Ande, con su ejemplo, sus acciones y su forma de ser, le abrió los ojos a un amor que es paciente, confiable, aceptante, que promueve el crecimiento y que se basa en la sinceridad y la entrega. Ha sido un viaje fascinante reflexionar sobre cómo una persona puede ser esa luz que nos guía hacia el verdadero significado del amor. Hemos explorado las posibles facetas de esta enseñanza, desde la paciencia y la aceptación hasta el perdón y el crecimiento mutuo. La historia de Ande y Kerem, tal como la sugiere el título, nos recuerda que el amor verdadero no es solo un sentimiento, sino también una acción, una elección diaria y un proceso de aprendizaje constante. Y lo más importante, nos muestra que todos podemos aprender y crecer en el amor, especialmente cuando tenemos a alguien especial a nuestro lado que nos guía con su ejemplo. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo de hoy. Me encanta compartir estas reflexiones con ustedes y espero que les hayan resultado tan interesantes y enriquecedoras como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que implica que una persona le enseñe a otra el verdadero amor? ¿Han vivido alguna experiencia similar? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y estoy ansioso por conocer sus perspectivas. Su participación es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Y si han disfrutado de este contenido y quieren ver más vídeos como este, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo, asterisco compartirlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.